Bueno, lo que dice puntualmente el algoritmo es lo siguiente. En esto, la idea es reflejar el uso del monitor para proteger la base de datos. Obviamente estamos dentro de lo que es cliente-servidor, explicando esta modalidad. Acá muestro que el monitor tiene dos primitivas de sincronización. Esperar recurso, que es la que va a bloquear el proceso actual, hasta que el recurso obviamente esté disponible. Y el señalar el recurso va a desbloquear el proceso que está esperando. En el código, el cliente está utilizando el monitor para asegurarse justamente de que solamente un solo usuario pueda acceder o meter datos a la vez. O sea, el principal problema que queremos resolver es, en este caso, para el ejemplo de la base de datos que tiene el monto que le asigna digamos, en la caja, que va modificando y cambiando si extrae o deposita dinero. Entonces, el uso es sobre podría ejemplificarse de esta manera. Entonces decimos que el servidor está utilizando, como vemos, el método que dice atender cliente, em, que lo pueden ver del lado derecho, y este es para atender las peticiones de los clientes. Este método utiliza el monitor activo para asegurarse de que el cliente no puede leer un dato que aún no ha sido insertado. Entonces queda en esa espera, digamos, y obviamente va a darle curso cuando esté el dato insertado para poder poder escribir sobre él. Básicamente, digamos, es ejemplificarlo nada más, mostrándolo. Como dije inicialmente, no lo vamos a pegar y copiar en una base de datos, conectarnos y verlo. Solamente sirve de referencia, obviamente que es un código ejecutable el que están viendo, eh, pero básicamente es eso, o sea, la idea que de usar el monitor como caso práctico para esto. ¿Qué cosas trae como bueno? Sí, tiene un toque, sí, digamos, es prácticamente el monitor, digamos, informalmente podría decir que el monitor es el semáforo mejorado. Este, y donde uno dice, bueno, ¿qué ventajas tengo con el uso del monitor? Bueno, algunas ventajas las podemos ver contando que los monitores activos ofrecen una serie de ventajas sobre otros métodos de sincronización, como las variables de condición y las mutex, la eficiencia, la seguridad y la flexibilidad. Los monitores activos son muy eficaces, ya que no requieren los procesos que se bloquean entre sí. La seguridad, los monitores activos proporcionan un alto nivel de seguridad, ya que evitan que los procesos accedan a los recursos compartidos de forma no autorizada. Y la flexibilidad, los monitores activos son flexibles, ya que se pueden utilizar para sincronizar el acceso a una amplia gama de recursos compartidos. Eso es lo que tiene digamos, como ventaja los monitores activos. Em, Acá, em, las desventajas. Cuando hablamos de las desventajas, decimos que los monitores activos tienen, por ejemplo, una complejidad y la escalabilidad. En lo que hace a la complejidad, los monitores activos pueden ser complejos de implementar y utilizar. Y en el caso de la escalabilidad, los monitores activos pueden ser difíciles de escalar usando grandes sistemas. Y como conclusión, los monitores activos son una herramienta de programación concurrente, eficaz y segura, que se pueden utilizar para sincronizar el acceso a recursos compartidos entre procesos. Y obviamente, lo que comentaba, dentro de las competencias de bondades que tiene, es obviamente aplicado a sistemas que no son grandes.
por la complejidad que puede involucrar. Cuando hablamos de la continuidad conversacional en los clientes servidores, decimos que la continuidad es usado en la programación concurrente, y a esto es la capacidad de mantener una conversación coherente entre el cliente y el servidor, incluso si la conexión entre ellos se interrumpe temporalmente. Hay técnicas de programación, que son las que voy a enunciar a continuación. Em, digamos, la técnica de programación como, por ejemplo, el almacenamiento de datos en el servidor, la utilización de colas, la utilización de un canal de comunicación persistente, siempre pensando en que por más que se corte la comunicación, se pueda mantener o retomar después. Entonces, en la primera, que habla de almacenamiento de datos en el servidor puede almacenar los datos de la conversación en su memoria o en una base de datos. Esto permite que la conversación se reinicie después del punto en que se interrumpió. La utilización de colas, el servidor puede utilizar una cola para almacenar los mensajes del cliente. Esto permite que el cliente continúe enviando mensajes al servidor, incluso si la conexión está interrumpida. Y la utilización de un canal de comunicación persistente, el servidor y el cliente pueden utilizar un canal de comunicación persistente para enviar mensajes. Esto permite que la comunicación continúe incluso si la conexión se interrumpe temporalmente. Y yo les pregunto, ¿a cuál de estas tres opciones que he mencionado ustedes tienen como experiencia el haberlo usado, por ejemplo, en la aplicación de Gmail? Y pregunto, ¿ustedes pueden escribir correo electrónico por más que no tengan conexión a internet? Es la primera pregunta. ¿Pueden escribir correo electrónico? Rodrigo dice que sí. ¿Alguien más? Sí, sí, Bien. pero no se envía, se guarda como un borrador, ¿o no? Se guarda como una especie de borrador. Entonces, ahora que ya sabemos que la respuesta es sí, pregunto ahora, digamos, como segunda pregunta, ¿a cuál de este tipo porque vean, no tenemos continuidad conversacional entre el cliente y el servidor? Eso es claro, porque la aplicación cliente no puede enviar el mensaje, pero se está guardando en una especie de borrador, me recién decía. Entonces, ¿a cuál de estas tres opciones se asemeja más? Utilización de colas. Me parece que a la utilización de colas, sí, exactamente. Entonces, si ustedes tienen que desarrollar alguna vez un sistema como la aplicación parecida a la que tiene Gmail, donde tiene que haber conectividad permanente, pero no se puede cortar la conversación, para este caso, sepan que lo pueden utilizar justamente en cola. Lo depositan el mensaje en la cola, productor-consumidor, estamos cayendo, y cuando haya conexión de internet o conexión de red que utilice, digamos, para poder enviar los mensajes, el servidor va a poder, bueno, el emisor los va a poder enviar, y el servidor los va a poder recibir en el mismo orden, de la misma forma, no va a alterar los mensajes y todo lo que tiene que ver con mantener la integridad de ese mensaje que se envía desde el cliente al servidor. Entonces, las estrategias para poder programar cuando tengan una dificultad parecida, ya la han resuelto, la resolvieron con la presentación del trabajo anterior, y el que no hizo exactamente o no participó del todo lleno y le quedó alguna duda, bueno, espero que les sirva para ir despejando lo que les estoy contando. Entonces, cuando hablamos de la continuidad usando una cola conversacional, nos encontramos con un sistema, con un pedazo de código, como la que estamos viendo acá, que en este ejemplo el servidor tiene una cola que almacena los mensajes del cliente. El cliente puede enviar mensajes al servidor utilizando el método enviar mensaje. Entonces, acá tengo el método de enviar mensaje y recibir mensaje, el cliente.
El servidor recibe los mensajes del cliente utilizando el CollaGet. Este, que están acá, los va a atender, digamos, y recibir. Si la conexión entre el cliente y el servidor se interrumpe temporalmente, el servidor seguirá almacenando los mensajes del cliente en la cola. Cuando la conexión se establezca, el servidor puede enviar los mensajes que no se pudieron entregar al cliente. De hecho, digamos, cuando no tenemos conectividad, vamos por la ruta, nos envían un mensaje y el mensaje, ya sea usando la mensajería WhatsApp, la que sea, o el correo electrónico, no, digamos, no llega porque no tenemos conectividad. Y cuando entramos en una zona de conectividad, vemos que empieza a llegar mensajes de WhatsApp, correo electrónico, todo lo que los mensajes que estaban depositados en una cola, bueno, son descargados en nuestro dispositivo. Si tenemos que hablar de las ventajas de la continuidad eh, conversacional, decimos que mejora la experiencia de usuario. La continuidad conversacional permite que el usuario continúe la conversación sin tener que volver a iniciarla. Reducción de errores. La continuidad conversacional ayuda a reducir los errores que pueden ocurrir cuando la conexión se interrumpe temporalmente. Y obviamente acá juega un papel importante el tipo de protocolo que uno usa. Porque, por ejemplo, si utilizo TCP/IP, va a estar aplicado en esto de cliente-servidor a que los mensajes mantengan la integridad de cómo es enviado, es recibido. Pero si utilizo, por ejemplo, eh, TCP para el tema de lo que es video, y alguna vez si les ha pasado estar mirando por ejemplo, algo que va continuo, alguna persona corriendo, por ejemplo, y se corta, la comunicación, no hay un microcorte, en la próxima escena, estaba justo en la largada y en la próxima escena ya avanzó 100 metros, por ejemplo, ¿no? No se mantiene la integridad, sino que da continuidad desde el punto de donde lo toma, o sea, es como si tuviera un único buffer y ponen el buffer. Si no lo consumió de antemano y bueno, vuelvo a poner más información, se va a pisar la anterior. Eso es básicamente que obviamente siempre se contextualiza lo que quiero hacer con la cuestión teórica de la que voy a implementar y cómo lo voy a implementar. Eh, y el mejor rendimiento, la continuidad conversacional puede mejorar el rendimiento del sistema al evitar que el cliente y el servidor tengan que volver a intercambiar los datos que ya se habían intercambiado. ¿Y por qué habla de, de esto? Porque cada vez que hay una conversación, digamos, los equipos son educados, utilizan un protocolo, utilizan un handshaking de contacto para establecer inicialmente la comunicación y quedar enlazados en esa comunicación. Para no repetir todo este procedimiento, a eso se refiere el no tener que iniciar, digamos, de nuevo la comunicación. Esto en cuanto a ventajas y en cuanto a desventajas, podemos decir que tiene una mayor complejidad. La implementación de la continuidad conversacional puede ser más compleja que la implementación de un sistema sin continuidad conversacional. Y de hecho, obviamente, es claro. ¿Por qué es claro? Porque este, si el mensaje se envía, no tengo que guardar ni administrar ninguna cola, por lo tanto, no tengo ningún tipo de problema en la cuestión de un recurso compartido y listo. O sea, el mensaje que se envía, no lo recibiste, es como que es problema tuyo, yo ya te lo envié, y bueno, depende del contexto, se podrá usar esto, no, recién comentaba de TCP/IP y TCP, por ejemplo. Mayor uso de los recursos. La continuidad conversacional puede requerir más recursos como memoria y ancho de banda. Y obviamente, para poder mantener
La continuidad conversacional, que en algunos casos es primordial y fundamental, como el caso del correo electrónico, como el caso de los mensajes, es necesario ese gasto extra. La conclusión, la continuidad conversacional es una característica importante de los sistemas cliente-servidor que requieren que los clientes y el servidor puedan mantener una conversación coherente, incluso si la conexión se interrumpe temporalmente, ¿no? Imaginen que hacemos el control, nos contratan o queremos armar el sistema que de paso digamos, tómelo como una idea, un pequeño sistema de votación, que puede ser una votación del centro de estudiantes de la universidad, donde recuerden, hay distintas sedes y es necesario que lleguen los votos. Entonces, si se corta internet, si se corta digamos, el medio de comunicación, acá están empleando justamente una cuestión teórica, teórico fundamental y hacer un sistema de esta índole, después llevarlo a la práctica en el sentido de a nivel de producción comercial, no dista nada. Y, digamos, si quieren encararlo, les acabo de dar una idea de proyecto. Y aprovecho de decirles que vayan viendo y enviándome por correo electrónico los proyectos que han ido pensando. Ya tengo un proyecto aprobado, no por presentado el desarrollo, sino aprobado para que lo desarrolle de un alumno que ya me lo envió por correo electrónico. Así que sugiero que hagan lo mismo para no perder tiempo. Bueno, como todos los temas, tenemos el tema, las ventajas, desventajas y la conclusión. Ahora vamos a pasar a otro tema. Otro tema que vamos a pasar tiene que ver con PERS. Los PERS son procesos o hilos que se comunican entre sí de forma directa, sin la intervención de un servidor central. Esto significa que los peers son iguales en estatus y responsabilidades y pueden interactuar entre sí de forma simultánea e independiente. Los peers es una técnica que utiliza una amplia gama de aplicaciones como las redes peer-to-peer, los juegos en línea y los procesamientos distribuidos. Tiene como ventaja la escalabilidad. Los sistemas basados en peers pueden escalarse fácilmente para adaptarse a un mayor número de usuarios. Resistencia a fallo. Los sistemas basados en peers pueden seguir funcionando incluso si algunos peers fallan. De hecho, funcionan en las aplicaciones peer-to-peer para bajar películas. Si está bajando la película de un equipo, de un nodo, ese nodo se apaga, listo, sigue buscando en otro y continúa desde el punto que dejó. Así funciona el sistema y si alguna vez alguno de ustedes lo hizo, se habrá dado cuenta de que, bueno, que varía en la velocidad, porque el ancho de banda de comunicación, el equipo al que se conecta tal vez sea más débil y también encontrarse con la sorpresa de que si el equipo que donde está tomando el archivo que solicitó, sea música o sea una película, está infectado con malware, bueno, no hay un colador, digamos, está pasando todo. Eh, en la eficiencia, los sistemas basados en PERS pueden ser más eficientes que los sistemas basados en servidores centrales. Y como todo aquel que tiene ventaja, veamos si tiene alguna desventaja. Y habla de la complejidad. La implementación de sistemas basados en PERS puede ser más compleja que la implementación de sistemas basados en servidores centrales. Obviamente que involucra un mayor esfuerzo de programación inicialmente, pero después cobra una gran ventaja que redunda en las aplicaciones que mencioné, que es donde se pueden utilizar. Seguridad. Los sistemas basados en PERS pueden ser más vulnerables a ataques que los sistemas basados en servidores centrales. Y, por ejemplo, pregunto, diga usted en un parcial, ejemplifique la seguridad como desventaja en PERS. Ustedes pueden nombrar, digamos, o el ejemplo que acabo de dar, ¿no? A eso hace en referencia como una de las alternativas.
Entonces, los conceptos básicos de la programación concurrente con PERS tiene identidad. Cada PERS tiene una identidad única que lo distingue de los demás PERS. Esto, cuando, si podemos darle una cierta asociación, podemos hablar, cuando hablamos del tema de blockchain, podemos decir que tiene un ID único, parecido al de al que se usa para el tema de la lista de encadenamiento de nodos. Comunicación, los pairs se comunican entre sí utilizando un protocolo de comunicación definido. Sincronización, los pairs pueden sincronizarse entre sí para garantizar que sus acciones sean coherentes. Entonces, otra propuesta de sistema a realizar como proyecto, por ejemplo, puede ser la creación de un pairs-to-pairs, por ejemplo, ¿no? Donde se comparten archivos. Básicamente, el compartir archivos usando la característica de lo que de estas 3, 4 diapositivas que vemos sobre pairs, ya tienen un proyecto armado. Los ejemplos. Bueno, las redes peer-to-peer utilizan pairs para compartir archivos, transmitir datos y realizar otras tareas, ¿no? Básicamente, ahí tienen el trabajo para hacer juegos en línea. Los juegos en línea utilizan pairs para conectar a los jugadores entre sí. Acá tienen otro proyecto más para poder hacerlo. Procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido utiliza los pairs para distribuir tareas computacionales entre varios nodos. Por ejemplo, una tarea distribuida puedes decirle que graben como una especie de blockchain. Y acá tienen otro ejemplo más para implementarlo como proyecto para la promoción. Conclusión, la programación concurrente con pairs es una técnica poderosa que puede utilizar para crear aplicaciones escalables, resistentes a fallos y obviamente eficientes. Es decir, ¿qué quiere decir esta conclusión? Que si ustedes hacen un proyecto usando este concepto de redes pairs, transformarlo a producción para muchas más cosas, son un par de pasitos más. Es decir, que digamos, pueden construir desde ya, aprobar una materia y construir futuro para ustedes. El intercambio de valores es la acción de transferir un valor de un proceso o hilo a otro. Esto se puede realizar de varias maneras, dependiendo del contexto en el que se realice. Básicamente, tener o teniendo presente que este intercambio, que es independiente de un nodo central, ¿qué hace? Envía un usuario quiere un archivo, le envía en forma de broadcast, propaga por toda la red, preguntando quién tiene, supongamos que queremos buscar una película. ¿Quién tiene el nombre de esta película, el archivo? Y aparece, levanta la mano dentro de toda la red peer-to-peer, que podemos simularla con 3, 4 equipos, pero podemos decir que son miles de equipos. Levantan la mano, entonces el que está más próximo, el que cuando responde, obviamente va a responder con el número IP. Al responder con el número IP, vamos a dar o dar que pensar que me está dando el kilometraje de distancia de separación que tiene con el que peticiona. Entonces, en base a eso digo, el más cercano a su domicilio es tal, y me voy contra ese a buscarlo. Ahí tienen un poquito más de lo que les comenté del proyecto al que hago referencia, que podrían llegar a usar. Entonces, hablamos de PERS, siguiendo en el tema de intercambio de valores, que algunos métodos comunes son variables compartidas. Son variables que pueden ser accedidas por varios procesos o hilos a la vez. Para intercambiar valores utilizando variables compartidas, los procesos o hilos deben sincronizarse para asegurarse de que un solo hilo acceda a la variable a la vez. Mensajes. Los mensajes son unidades de datos que pueden enviarse entre procesos o entre hilos.
Para intercambiar valores utilizando mensajes, el proceso o hilo deben enviarse entre sí que contengan valores que desean intercambiar. Canales de comunicación. Los canales de comunicación son objetos que permiten a los procesos o hilos comunicarse entre sí de forma segura y eficiente. Para intercambiar valores utilizando canales de comunicación, los procesos o hilos pueden escribir o leer datos en el canal, ¿no? Bien claro. Un proceso que lee un valor de un archivo y lo pasa a otro proceso, el primer proceso puede leer el valor del archivo y almacenarlo en una variable compartida. El segundo proceso puede acceder a la variable compartida y obtener el valor. Un hilo que calcula un resultado y lo pasa a otro hilo. Entonces el primer hilo puede calcular el resultado y almacenarlo en una variable compartida. El segundo hilo puede acceder a la variable compartida y obtener el resultado. Obviamente cuando lo ha calculado, ¿no? Acá podemos tener otro proyecto, por ejemplo, hacer la multiplicación o la suma entre matrices, ¿no? Etcétera. Un cliente que envía una solicitud a un servidor. El cliente puede enviar una solicitud al servidor utilizando un mensaje. El servidor puede leer el mensaje y devolver la respuesta al cliente, ¿no? Vean que estamos usando un concepto de cliente-servidor. Bueno, básicamente lo que se basa y lo que trabaja las redes PERS, ¿no? Pero digamos, con este último concepto se pueden desprender varios ejemplos para poder hacer el trabajo final. Consideraciones de seguridad. El intercambio de valores en programación concurrente puede ser una fuente de vulnerabilidades de seguridad. Si los valores que se intercambian son confidenciales, es importante tomar medidas para protegerlos. Algunas medidas de seguridad que se pueden tomar es usar cifrado para proteger los valores que se intercambian, utilizar autentificación para verificar la entidad de los procesos o hilos que participen en el intercambio de valores, utilizar autorización para restringir el acceso a los valores que se intercambian. Supongamos que hacen un sistema de peer-to-peer y lo distribuyen, está distribuido en X cantidad de equipos. Puede ser, digamos, que la comunicación que tomo de un origen al que o sea, del cliente para el servidor que lo ha pedido y ahí entendemos que cada petición de un determinado archivo dentro de la gran red de esta de peer-to-peer, ese equipo que pide se transforma en un servidor y los clientes que levantan la mano diciendo yo lo tengo, se transforman en clientes y para que la información que viaje sin ningún inconveniente, esa comunicación, ese mensaje podría venir encriptado. Conclusiones. El intercambio de valores es una operación fundamental en programación concurrente. Es importante comprender los diferentes métodos de intercambio de valores y las consideraciones de seguridad asociadas. Teniendo eso en claro, se pueden hacer, digamos, sistemas robustos que obviamente implementado en una cuestión teórica, pasarlo a modo producción en la realidad para cualquier evento o circunstancia de desarrollo grande, es solamente, digamos, lo voy a decir irónicamente, en lugar de definir un arreglo de 1 a 10, va a ser de 1 a n porque es más grande, pero básicamente el núcleo central del desarrollo lo van a hacer y lo van a presentar ustedes como trabajo práctico. Cálculo de la topología de una red. El cálculo de la topología de una red en programación concurrente es el proceso de determinar la conectividad entre los nodos de una red. Esto se puede realizar utilizando un conjunto de pairs que se comunican entre sí para intercambiar informaciones sobre sus vecinos.
Los enfoques para el cálculo, decimos que hay dos enfoques. Uno de difusión, este enfoque, un PER comienza a enviar mensajes de difusión a todos sus vecinos. Los mensajes de difusión tienen la identidad del PER que los envió, y cuando un PER recibe el mensaje de difusión, agrega la identidad del PER que lo envió a su lista de vecinos. Entonces, de esa manera lo voy propagando. Recibo del que lo envió, lo identifico porque es el PER que lo envió, le pongo mi sello y se lo paso al otro vecino, por ejemplo. Entonces, en algún momento que alguien responde y dice, sí, yo tengo lo que estás buscando, puede hacer el backtracking para el de origen. Si ustedes analizan, digamos, este concepto, básicamente lo que estoy hablando es de blockchain. Enfoque de árbol. En este enfoque, un PER comienza a construir un árbol en la red. El PER se convierte en la raíz del árbol y envía mensajes a sus vecinos. Los vecinos que reciben los mensajes se convierten en nodos de ese árbol. Y los nodos del árbol luego envían mensajes a sus vecinos y así sucesivamente. Entonces, el algoritmo que calcula, obviamente, la topología de esta red, lo podemos ver de esta manera, también hecho en Python. En este algoritmo funciona de la siguiente manera. Crea un conjunto de pairs. Primer paso, inicializa la topología de red, inicia el cálculo de la topología e imprime la topología de red. En este sí, esperamos 5 minutos antes de entrar. Y sí, sí, ya termino. Y si se corta, eh, esperamos 5 minutos. En este algoritmo, y capaz que me quede corto. No, no, capaz que no. En este algoritmo, bueno, cada peer tiene un conjunto de vecinos que representan los peers a los que está conectado. Lo que hace el algoritmo, comienza inicializando la topología de red, asigna a cada peer un conjunto de vecinos vacíos, pues no tiene ninguno, y luego cada peer comienza a enviar un mensaje de difusión a todos los vecinos. Cuando un PER recibe, obviamente, el mensaje ese de difusión, lo va a agregar a su propia lista de identidad del PER, que envió su lista de vecinos. Básicamente lo va a ir agregando y a la lista propia que lo tiene. Y al final el algoritmo, bueno, ¿qué es lo que hace? Cada PER tendrá una lista de vecinos que representa la conectividad de la red, es decir, que sabe a dónde se propaga. Bien, ya está cortándose. Cortamos, son 16:20. A las 16:30 continuamos. Nos tomamos 10 minutos de recreo. 16:30 volvemos. A las 16:30 comienzo a la clase. Perfecto. Gracias.